Bien, muy buenas tardes, bienvenidos a todos a esta sesión, creo que es la número 3, después de la bienvenida de la materia de Derecho Mercantil uno. Ok, el día de hoy vamos a ver por ahí, ahora sí a iniciar a ver cada uno de los tipos de sociedades que tenemos del temario. El día de hoy vamos a ver cuatro. Vamos a ver la que es la sociedad en nombre colectivo, sociedad en comandita simple, sociedad de responsabilidad limitada y la sociedad anónima. Eh, como, como les estoy comentando, son cuatro tipos de sociedades, las cuales voy a tratar de irme un poquito rápido. Vamos a ver lo que son las características, cómo funciona, socios, el capital y, y entre otras cosas, pero va a ser de una manera muy general. Espero yo que ustedes ya hayan leído por ahí la ley de sociedades mercantiles. Por ahí ya deben de haber ya deben de tener enviado su trabajo. De no ser así, recuerden que el día domingo, o sea, el día de mañana, a las 11:59 cierra. Por favor, les pido que se entregue con anticipación para que no tengan problemas por ahí en la entrega. Recordemos que entre más se esperen, pues por ahí se satura más la plataforma. Bien. Antes de pasar con lo que es el tema, les voy a mostrar en pantalla un cuadro que me interesa mucho que vean, porque básicamente ahí es una página de gobierno, de economía. En este cuadro nos muestra por ahí los tipos de sociedades y sus características. No lo he podido descargar como tal, no lo he podido hacer tampoco yo en Word. Por ahí me gustaría si alguno de ustedes que le sepa más por ahí en la cuestión de la informática pueda, ya sea que tome captura o pasar el documento en Word o en PDF y me lo pueda no lo pueda compartir aquí con todos nosotros, estaría genial. Déjenme les muestro lo que es la página que me interesa que vean. Mm, permítanme, ¿dónde está? ¿Lo tenemos en pantalla? Sí, sí, Ok. así es, maestro. Bueno, miren, esta es la página que les comento, la página de economía. Por ahí si se fijan es e.economía.gov.mx, guías, cuadro comparativo de sociedades mercantiles. Por aquí nos marcan los 7 tipos de sociedades mercantiles que existen en México. Y este cuadro es el que me interesa. Me interesaría que si alguno de ustedes lo pudiera descargar, porque aquí no lo puedo descargar. Por aquí nos marca, por ejemplo, sociedad por acciones simplificada, sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada y así un listado de de los 7 tipos de sociedades y nos marca por aquí definición, los socios, la cantidad de socios, cómo se constituye, integración del capital, objeto social, administración, vigilancia, responsabilidad, ingresos, liquidación y disolución. Viene muy completo este cuadro y me interesaría, por favor, que ya sea que lo pasen, que lo vayan haciendo ustedes o alguien que nos pueda decir, ¿sabes qué? Si lo puedo descargar, si lo puedo pasar y nos lo compartan con todos nosotros. Ok, ya el compañero Abraham ya nos dice por ahí que lo pasa a PDF y nos lo comparte. Muchas gracias, compañero. Esperamos su colaboración. Bien,
Ok, vamos a dar inicio con la presentación del día de hoy. Como les comento, nos vamos a ir muy rápido. De igual forma, esta es la base que vamos a tener para platicar del tema. La tablita esta es básicamente la base. Vamos a ver igual las características, definición, cómo se componen entre socios, eh, el capital que deben de invertir, sí, básicamente sería eso. La tablita es la que vamos a utilizar. Bien, vamos a iniciar. Voy a ponerlos por aquí, les presento. Bien, bien. La primer tipo de sociedad que vamos a ver es la sociedad en nombre colectivo. Vamos a ver lo que es la definición. Nos dice que es aquella que existe bajo una razón social y en la que todos los socios responden de manera subsidiaria, limitada y solidariamente de las obligaciones sociales. Aquí está la clave, la diferencia entre todos los demás tipos de sociedades. Nos dice por modo subsidiario y solidario, entendemos que cada uno de los socios es responsable por todos los demás, que lo hacen de forma ilimitada, o sea que se supone que ningún socio tiene derecho especial que limite su participación. ¿Qué entendemos por subsidiaria? Y se quiere decir que los terceros que deban cobrar la sociedad y esta no puede, y esta no podrán, dice, no podrán demandar a los socios. A ver, por ahí está mal aquí la definición. Aquí lo que quiere decir subsidiariamente es de que los terceros pueden cobrarle a la empresa. Si la empresa no tiene la capacidad para eh, solventar esa deuda, pueden demandar a los socios directamente, o sea, dentro de su capital personal. Déjame ver, porque aquí me está estorbando una tablita. A ver si lo puedo quitar. Ok, listo. Ok, en cuestión de ilimitadamente responsabilidad ilimitada, significa que si no alcanzan a pagar con el patrimonio de la sociedad, se puede requerir saldar la deuda con el patrimonio personal de cada socio. Es de lo que hablábamos ahorita, subsidiariamente, te dice que puedes demandar al socio, responsabilidad ilimitada, lo que hablábamos de que los socios van a tener que pagar con su patrimonio personal. Y al decir solidario es cuando un socio queda obligado a pagar si es el único que cuenta con bienes, es decir, si la empresa no puede solventar esa deuda, se demanda a todos los socios. Si alguno de los socios no puede solventar, se van con el socio que sí lo pueda hacer. Y se supone que él estuvo de acuerdo al estar dentro de este tipo de sociedad. Vamos a ver algunas de las características de este tipo de sociedad. Las cláusulas del contrato de este tipo de sociedades no producen efecto legal a terceros. Sin embargo, los socios pueden estipular la responsabilidad de algunos en una porción o una cuota determinada. Es decir, como lo habíamos platicado desde un principio en el acta constitutiva, en ese contrato podemos estipular y podemos poner cláusulas
que refieran en cuanto a cómo van a estar obligados y cuál va a ser la responsabilidad de cada uno de los socios. Además de esto, si en algún momento hay un tercero, qué responsabilidad puede tener. Que la razón social se formará con el nombre de uno o más socios. Cuando no figuren todos, se añadirá la palabra compañía u otras equivalentes. Cualquier persona que figure en el nombre de la razón de ser quedará sujeta a la responsabilidad. De igual forma, dentro del acta constitutiva, habíamos hablado que dentro de esta misma se ponen los datos de todos los socios, además del capital que va a poner cada uno de ellos y hasta dónde puede llegar su responsabilidad. En este caso, la responsabilidad es ilimitada. Si el ingreso o separación de un socio no cambiará la razón social, pero si el nombre del socio que se separe aparece en la misma, debe agregarse la palabra sucesores. Lo mismo pasa cuando la razón social de una compañía se transfiere a una nueva. Simplemente no cambia su nombre, sino simplemente se agrega la palabra sucesores. En este tipo de sociedad, los socios no pueden ceder sus derechos ni admitir a otros nuevos socios sin el consentimiento de todos los demás o de la mayoría. Habíamos hablado en la sesión anterior de que por lo general se reúnen, se hace una junta de socios y administradores en donde todo lo que se tenga que hacer de cambios o decisiones se, se propone dentro de esa junta y se toma a mayoría de votos. Por lo general siempre es a mayoría de votos. En dado caso de que uno de los socios no esté de acuerdo, tiene que obligarse a esa decisión o separarse de la compañía. Tiene la posibilidad de separarse de la compañía. En este tipo de contrato social, podrá pactarse que a la muerte de cualquiera de los socios continúe su sociedad con alguno de sus herederos. Aquí sí es válido, aquí sí es válido que si uno de los socios muere, eh, alguno de los, vamos a decirlo, por ejemplo, los hijos, alguno de ellos pueda seguir como socio. Aquí no te marcan que si al fallecimiento solo se liquida y quedan los demás socios. Aquí en este tipo de sociedad sí puede haber un heredero que pueda seguir dentro de la compañía. Este contrato social no podrá modificarse sin el consentimiento de todos los socios, a menos que en este mismo se pacte lo contrario. En el caso de quien no esté de acuerdo, tendrá derecho a separarse de la sociedad, era lo que hablábamos. Tienen el derecho de separarse. Aquí todas estas reglas, todas estas características dentro de las sociedades se ejercen o se plasman dentro del acta constitutiva. Por eso es mejor o sí, que tengamos, si vamos a formar una sociedad, tengamos un abogado que sea experto para que pueda fijar todos esos tipos de cláusulas, ¿sí? A veces dentro del contrato social, o dentro del acta constitutiva, se dice o se pone, se pone en una de las cláusulas quién va a administrar la compañía y hasta dónde puede llegar en la toma de decisiones. En este caso, aquí, en este tipo de sociedad, por lo general es a través de una junta de socios. Los integrantes de este tipo de sociedad no podrán dedicarse a negocios del mismo género ni formar parte de sociedades que lo realicen, salvo el consentimiento de los demás socios. En caso de que esto pase, los mismos podrán excluir al infractor teniendo un plazo de 3 meses desde el conocimiento de la infracción. Aquí no puede haber conflicto de intereses, es decir, no puedes hacer competencia a tu misma compañía. A eso significa este párrafo.
En caso de la administración, en este tipo de sociedad, estará a cargo de una o varios administradores, quienes pueden ser socios o pueden contratarse a personas extrañas a la sociedad, es decir, a un tercero. De igual forma, como les comentaba, el nombramiento de los administradores se tomará por mayoría de votos de los socios y quien no esté de acuerdo tendrá el derecho a separarse. Dentro del acta constitutiva se puede también nombrar a un administrador que de igual forma sea socio. Y también pueden pactar que no puede moverse como administrador, es decir, desde hoy, por decirlo, plasman, desde hoy eres administrador y dentro de esa misma cláusula puede ponerse que no podrá ser removido solamente de una manera judicial o que haya causado algún daño a la compañía, es decir, por dolo o por culpa o inhabilidad, es decir, que ya no pueda cumplir con sus funciones como administrador. Como lo vamos a ver un poquito más adelante en la cuestión de cómo se disuelven las sociedades, en este párrafo nos habla, y estamos dentro de ese tema, nos habla que el administrador solo puede vender o imponer algún impuesto a los bienes inmuebles de la compañía con el consentimiento de la mayoría de los socios. Es decir, todo lo señalado o todo lo que le pueda poner precio o valor va a tener que ser a través de el consentimiento de todos los socios. En el siguiente párrafo nos habla de hasta dónde llegan las posibilidades de cambiar o de tomar decisiones de un administrador. Nos dice el administrador podrá dar poder para una gestión, pero no podrá delegar su encargo sin el acuerdo de la mayoría de los socios. Es decir, se tiene que hacer cargo él y no puede nombrar a otra persona o poner a otra persona para que se haga cargo de lo que los socios le encargaron a él como administrador. Por lo general, en todas las sociedades, los socios, todas las sociedades que tienen, que nombran a personas que se encargan de la administración, siempre ponen una fecha en específico en donde el administrador va a tener que rendirles cuentas. En este tipo de sociedades, por lo general, lo hacen cada 6 meses. El uso de la razón social corresponde a todos los administradores, salvo que se limite a uno o varios de ellos en la escritura constitutiva. Las decisiones de los administradores se tomarán por voto de la mayoría de ellos y en caso de empate decidirán los socios. En actos urgentes podrá decidir un solo administrador en ausencia de otros. Es decir, cuando una compañía es muy grande y se nombran a varios administradores, entre ellos se tienen que poner de acuerdo de igual forma por mayoría de votos. Cuando no sea así, los socios son los que van a decidir qué es lo que va a ser, lo que se va a hacer. En cuanto a los socios que no son administradores o de igual forma que están dentro de la compañía, pero no están muy adentrados a estar administrando o a saber de las cuentas, cómo se está llevando la administración, ellos pueden nombrar a un tercero que esté vigilando los actos de administración y contabilidad. El capital social no podrá repartirse hasta la disolución de la compañía, mientras los socios industriales y los socios capitalistas podrán percibir una remuneración con cargo a gastos generales y alimentos. Como les comentaba en la sesión anterior, hay diferentes tipos de socios. Los socios industriales son los que simplemente aportan el conocimiento y los socios capitalistas pues aportan
el dinero. Un poquito más adelante, dentro de los temas de la disolución, vamos a ver cómo es que hacen la repartición. A quién le toca primero que le paguen y después, y así sucesivamente. Perdón. Estaba por ahí viendo que el compañero ya nos compartió el PDF. Muchas gracias, compañero. Vamos a descargarlo. Por favor, pueden entrar al chat para que lo puedan descargar. ¿Cómo es que se puede rescindir el contrato respecto de un socio? Nos dice por ahí que por el uso de la firma o del capital social para negocios propios, por la infracción al pacto social, por la infracción a las disposiciones legales que rijan el contrato social, por comisión de actos fraudulentos o dolosos contra la compañía, o por quiebra, interdicción o inhabilitación para ejercer el comercio, es decir, que por la que la compañía ya no pueda solventar o ejercer los actos de comercio para la que fue creada. Muy bien, les voy a poner material de apoyo de cada una de los tipos de sociedades y me voy a ir un poquito más rápido porque para que no se nos acabe el tiempo, recordemos que tenemos 40 minutos solamente y vamos a pasar con la siguiente presentación. Bien, la siguiente tipo de sociedad que vamos a ver es la comandita simple y posteriormente a esto vamos a ver la sociedad de responsabilidad limitada. Como les comento, vamos a ir viendo la definición, características y algunas de cómo se reparte el capital, entre otras cosas. Ok. Vamos a ver lo que es la definición de la sociedad en comandita simple. Nos dice que es la que existe bajo una razón social y se compone de uno o varios socios comanditados. Ahorita vamos a ver cuál es la diferencia entre socios comanditados. Dice, los socios responden de manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales y de uno o varios comanditarios que únicamente están obligados al pago de sus aportaciones. Ahorita vamos a ir viendo la definición o la diferencia entre comanditados y comanditarios. ¿Qué entendemos por subsidiaria? Y se permite a los acreedores de la sociedad dirigirse contra los socios solamente cuando estos hayan hecho exclusión del haber social, es decir, cuando la sociedad sea insolvente. De igual forma que la anterior, pueden demandar a los socios, pueden irse contra las cuestiones o perdón, los bienes de, de los socios para poder solventar las deudas. Solidaria, la responsabilidad de los socios es solidaria. Puede reclamar a cualquier socio la totalidad de la deuda. Es decir, cualquiera de los socios tiene que responderle al tercero. Es ilimitada. El socio responde no solo hasta el monto de lo que se obligó a aportar, sino que lo hace por todo el pasivo social impago con la totalidad de su patrimonio propio. Es lo que les decía, si la compañía no te da para solventar el pago, lo van a tener que hacer entre todos los socios. Si de todos los socios no se puede solventar todavía y uno de ellos sí tiene para hacerlo, ese es el que va a tener que responder por todos los demás. Aquí vamos a ver la diferencia entre los dos tipos de socios. Nos dice que dentro de esta sociedad existen socios comanditados, colectivos o gestores.
es lo mismo. Comanditados, lo vamos a ir viendo, lo vamos a encontrar de diferentes formas. Quizás nos van a decir los comanditados, en otro párrafo nos va a hablar de colectivos y en otro párrafo de gestores. De los tres son lo mismo. Dice, el socio comanditado, dice, se corresponde a los socios en nombre colectivo y como tales reputados, responsables de las deudas sociales de manera subsidiaria, indefinida y solidariamente. Tienen como aquellos la calidad de comerciantes y son sujetos de quiebra de manera individual y personal cuando se produzca la cesación del pago de la sociedad. Es decir, estos socios comanditados son los que van a hacer la función de los socios como en la sociedad anterior. Responden de manera subsidiaria y ilimitadamente y solidariamente. Dentro de esta sociedad existen ese tipo de socios y existen otros socios que son los comanditarios, que nos dice que no son reputados ni solidaria ni indefinidamente responsables de las obligaciones contratadas por la sociedad. Su riesgo y responsabilidad se limita al aporte realizado, no teniendo ni estando obligados a responder más allá del monto de los mismos. Ok, ya me está marcando que tenemos 10 minutos solamente. Les voy a pedir por favor que si se nos corta, volvamos a entrar al mismo enlace para terminar con la clase, ¿sí? Vamos a ir un poquito más rápido. En cuanto al proceso de cómo se constituye este tipo de sociedad, nos dice que hay una junta de socios para elaborar proyectos de estatutos. Como les comentaba, por lo general siempre se hacen junta de socios para poder tomar decisiones. Tiene que tener la autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Esto es para poder hacer negocios fuera del país y es uno de los requisitos que se pudiera tener. La protocolización entre notario público, es decir, el notario público es quien va a registrar, y la inscripción en el registro público de comercio. En cuanto al capital social de la sociedad se forma de la masa de aportes efectuada por los socios comanditarios o bien por los aportes de estos y los realizados por los socios colectivos. Es decir, el capital social, pues es lo que aporte cada uno de los socios, pero recordemos que la diferencia aquí es de que los comanditados, además de que aportan eso, pues ellos sí van a tener responsabilidad si en dado caso quiebran la compañía y si no hay lo que ellos aportaron, van a tener que aportar de su propio capital personal y los comunitarios solamente se limitan a lo que aportaron en ese momento. En cuanto a la razón social, se forma por el nombre completo o apellido de uno o más socios colectivos, seguidos de la palabra y compañía o de la abreviatura ICIA. Como la sociedad puede ser en comandita, puede ser simple o en comandita por acciones. En la primera se debe agregar la indicación SNC. En cuanto a los derechos y obligaciones, en derecho los comanditados y los comanditarios gozan de los mismos derechos patrimoniales y de consecución que los de la colectiva, incluido el derecho de la separación, excepto los que atañen el derecho de administrar la sociedad. En cuanto a los derechos, tienen los mismos derechos. En cuanto a las obligaciones, ahí es donde cambia. Y es lo que hablábamos anteriormente. Unos pueden aportar con sus cuestiones personales, otros solamente con lo que aportaron dentro de la sociedad. En cuanto a las reservas, en este tipo de sociedad se maneja que sea el 5% de las utilidades anuales hasta llegar al 20% o la quinta parte del capital social fijo. Es decir, si aportaron 100,000 pesos y la compañía es de 100,000 pesos, siempre debe haber 5,000 pesos anuales, o es decir, de lo que se haya juntado durante el año, el 5% se va a las barcas. El número de socios, el mínimo de socios son dos y no existe un máximo. En cuanto a los órganos sociales y de vigilancia, existe una junta de socios, un administrador y un interventor. Administrador por el comanditado
y puede nombrar un interventor, el comanditario. ¿Cuáles son sus principales características? Nos dice que la sociedad en comandita puede ser simple o por acciones. Se integran siempre con dos categorías de socios, que era lo que hablábamos, los comanditados y comanditarios, gestores o colectivos. Los socios gestores comprometen solidaria y limitadamente su responsabilidad por las operaciones sociales. A su vez, los socios comanditarios limitan por su responsabilidad hasta el monto de sus aportes. La administración está a cargo de los socios gestores o colectivos. Este es otro muy importante. Este punto es muy importante. Aquí la administración está a cargo de los gestores, los colectivos, comanditados. Recordemos que es lo mismo. La sociedad, sea simple o por acciones, se disuelve entre otras causales por la desaparición de una de las dos categorías de los socios. A diferencia de esta tipo de sociedad, la sociedad en comandita por acciones, el capital está representado en títulos de igual valor. En cuanto a su disolución, dice que se puede disolver por el vencimiento del término de su duración, por la pérdida que reduzcan su capital a la tercera parte o menos, por la imposibilidad de desarrollar la empresa social, por la desaparición de una de las dos categorías de los socios, o por las causales especiales de la sociedad colectiva cuando ocurran respecto a los socios gestores. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? Ok. De igual forma, les voy a poner material de apoyo, por ahí algunos videos de la plataforma de YouTube donde nos habla de cada uno de los tipos de sociedades. Y vamos a pasar con la sociedad de responsabilidad limitada. En cuanto a su concepto, es la que se constituye entre socios que solamente están obligados al pago de sus aportaciones. Aquí ya tenemos otro cambio en cuanto a las demás, en las otras sociedades que hemos visto, sin que las partes sociales puedan estar representadas por títulos negociables a la orden o al portador, puesto que solo serán cedibles en los casos y con los requisitos que se establece en la presente ley. En cuanto a su constitución, nos dice que hay una junta de socios para hacer un proyecto de estatuto, se hace ante notario público y se registra, se inscribe en el registro público de comercio. Cuanto a la integración de la razón social, nos dice que existirá bajo una denominación o bajo una razón social que se formará con el nombre de uno o más socios. La denominación o la razón social irán inmediatamente seguidas de la palabra sociedad de responsabilidad limitada o de su abreviatura S.Dr.L. En cuanto al capital social será el que se establezca en el contrato social en el acta constitutiva. Se dividirá en partes sociales que podrán ser el de valor y de categoría desigual, pero que en todo caso serán de un múltiplo de un peso. Todos deben de aportar. Al constituirse la sociedad, el capital deberá estar íntegramente suscrito y exhibido por lo menos en el 50% del valor de cada una de las partes sociales. Por lo general, en el acta constitutiva siempre se pone lo que aportó cada uno de los socios, pero en este caso, por alguna razón, alguno de los socios no lo quiere poner como un total, se tiene que poner siempre, o se tiene que exhibir, o se tiene que entrar a la cuenta por lo menos el 50%. En cuanto a las reservas, se recolectará el 5% de las utilidades anuales hasta llegar a la quinta parte del capital social fijo, como en la anterior, es igual. En cuanto al número de socios, nos marca por aquí, una de las reglas nada más es de que no puede contar con más de 50 socios. Responsabilidad de los socios. El socio solamente están obligados al pago de sus aportaciones sin que las partes sociales puedan estar representadas por títulos negociables a la orden o al portador, pues solo serán cedibles en los casos y con los requisitos que establece la ley.
Cuanto a los órganos sociales y de vigilancia, nos habla por ahí de una asamblea de socios, se nombra un gerente y hay un consejo de vigilancia. En cuanto a las causas de rescisión del socio, de uno de los socios, se- por el uso de la firma del capital social para negocios propios, por infracción al pacto social, por infracción al contrato social, por comisiones de actos fraudulentos contra la compañía, por quiebra, inhabilitación para ejercer el comercio. Por lo general, en este punto, en las causas de rescisión de un socio, por lo general son repetitivos, casi siempre es lo mismo. Otras cualidades propias de este tipo de sociedades, de que la sociedad llevará un libro especial, los socios, en el cual se escribirá el nombre y el domicilio de cada uno de ellos, con indicación de sus aportaciones y la transmisión de las partes sociales. Esta no surtirá efecto respecto de terceros, sino después de la inscripción. Si cualquier persona que compruebe un interés legítimo tendrá la facultad de consultar este libro, que estará al cuidado de los administradores, quienes responderán personal y solidariamente de su existencia regular y de la exactitud de sus datos.